Bueno, continuamos con la sesión de los recursos humanos en la distribución. En el video anterior habíamos revisado ya las primeras dos elementos en las que podemos clasificar todas aquellas competencias o necesidades de características que debe de tener las personas que laboren en estas áreas, ¿verdad? Entonces, el otro punto que vendríamos a revisar es la parte de la experiencia, ¿verdad? Para una empresa siempre va a ser una gran ventaja contar con personal que tenga experiencia en la posición específica en la que se van a desempeñar. Ahora bien, no todas las veces esto puede darse de esta manera, pues porque probablemente específicamente la plaza para la que estamos contratando a una persona en el área de logística y que además sea en el mismo sector ya sea industrial, de comercio, etcétera. E inclusive si nos vamos más a profundidad y por ejemplo nos interesa que conozcan sobre el manejo, por ejemplo, de productos alimenticios de tal o cual rubro, vea, o de repente en materiales eléctricos o aceites, etcétera. ¿Vea? Entonces va a ser un conocimiento bien específico y una experiencia bien específica que probablemente no la vamos a poder lograr todo el tiempo, ¿verdad? O vamos a coincidir con un perfil que cumpla con todas esas características. Y si además le sumamos el hecho de que tiene que tener ciertas actividades y cierta formación académica, ¿verdad? Que le permitan clasificar como el mejor perfil para el puesto, entonces probablemente la experiencia nunca va a ser la requerida para el puesto, ¿verdad? Específicamente, pero es importante, ¿verdad? Cualquier otro tipo de experiencia que se pueda tener, por ejemplo, valorando el hecho de que haya trabajado en el mismo sector, por ejemplo, productivo, económico, etcétera, ¿verdad? Probablemente pueda que no haya trabajado en el sector, pero sí ha trabajado en funciones específicas similares a las que estamos queriendo contratar, pues también es un plus, ¿verdad? Entonces, lo importante acá es que nosotros podamos identificar qué de la experiencia, ¿verdad? Que puede tener una persona, o más bien que qué de la experiencia para un puesto, ¿verdad? Será requerida para una persona en específico y en qué tipo de actividades, ¿verdad? Si por ejemplo estamos contratando a alguien para ser un jefe de bodega, pues obviamente si ha manejado inventarios, ¿verdad? Tal vez en otra empresa de jefatura, no al nivel de una bodega, ¿verdad? Sino que inventarios, por ejemplo, de un almacén comercial, si ha manejado inventarios de algún negocio, restaurante, etcétera, ¿verdad? Entonces probablemente eso pueda servir para que él tenga ya cierto conocimiento, cierta experiencia, ¿verdad? Requerida donde situaciones similares a las que probablemente va a tener. Entonces, es importante que identifiquemos todo eso también. Luego tendríamos la parte de las habilidades y las destrezas, ¿verdad? Que son aquellas propiedades intrínsecas del trabajador, ¿verdad? Aptitudes hacia ciertas tareas o actividades donde nosotros decimos, bueno, él tiene ciertas destrezas ya que maneja, ¿verdad? En cuanto a, por ejemplo, imagínense que estamos contratando un colaborador, ¿verdad? Para manejo de montacargas y de repente vemos que tiene una buena coordinación, una buena visión, es bastante equilibrado en su toma de decisiones, etcétera. Entonces, todo ese tipo de habilidades y destrezas que él pueda tener le colaboran para que pueda desempeñarse efectivamente en ese puesto. Entonces, va a ser muy importante que podamos tener en cuenta cuáles son ese tipo de destrezas o de habilidades que nos serían ideales para cada puesto que nosotros estamos queriendo cumplir, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones, pues el grado de dominio va a depender de qué tanto tiempo haya estado expuesto a ese tipo de actividades, pero también se puede
hacer algún tipo de test, ¿verdad? O algún tipo de prueba donde podamos poner en práctica ese tipo de habilidades, ¿verdad? Y entonces poder identificar realmente cómo se puede adaptar a las situaciones y en qué cuestiones es una persona hábil nata para hacer algo, ¿verdad? Entonces, igual forma, si vemos que tenemos alguna necesidad, ¿verdad? Que no se está cumpliendo, pues habrá que incluirlo en el plan de capacitaciones para desarrollarlo posteriormente, ¿verdad? Entonces son puntos de comparación donde nosotros podemos tener una diferencia entre un perfil y otro y que nos puede ayudar a decidir para ver quién puede adaptarse mejor a ciertas tareas. Entonces, hay ciertas habilidades blandas, por ejemplo, que ya se consideran como indispensables para la mayoría de trabajos en 2020, 2021, ya en esta década, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como vemos ahí, pensamiento crítico, creatividad, manejo con personas, inteligencia emocional, ¿verdad? Hay cuestiones por el estilo que casi que se pueden ver transversales en la mayoría de eh, puestos de trabajo de los diferentes sectores, ¿verdad? Pero habrán algunas que tendrán mayor prevalencia, mayor importancia, dependiendo del puesto al que esté optando la persona o al que necesitemos llenar en cierta área logística, ¿verdad? Entonces, sí va a ser muy importante que podamos definir eso. Por último, quería tocar el punto de la capacitación, pues hemos hablado en un par de ocasiones sobre que nos podemos cerrar algunas brechas a través de los procesos de capacitación, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, pues nosotros vamos a valorar tanto en la formación académica todos aquellos procesos que ellos hayan desarrollado, pero habrá que ver, por ejemplo, muchas veces hay ciertos conocimientos que hay que estarlo revalidando, que hay que estar actualizándose, ciertas certificaciones que hay que estar obteniendo anualmente, cada 2 años, cada 3 años para el personal y que será importante que se dé un tipo de capacitación continua para poder estar refrescando o de alguna forma actualizando los conocimientos y habilidades que ellos tienen. Es importante que podamos definir planes de capacitación para ello porque no vamos a estar hablando únicamente de una o dos personas, estamos hablando de todas las personas que se encuentren trabajando bajo nuestra o en nuestra área o bajo nuestro liderato, ¿verdad? Entonces muchas veces será importante que podamos definir cuáles son esas brechas de capacitación a cerrar en cada una de las personas para poder ir planificando, asignando y no dejar a una persona con ciertas debilidades más grandes y, y a otro con otras más pequeñas, pues, ¿verdad? Sino que podamos balancear o que podamos equiparar a nuestro equipo de trabajo. ¿Verdad? De igual forma, será importante que podamos capacitar a las personas en normativas, leyes, directrices que tengamos, lineamientos, políticas, tanto internas de la institución como del sector o de algunas instituciones que regulen la actividad del área logística. Entonces, les propongo una actividad para que podamos desarrollar a partir de la revisión de este material. Por ahí les queda también un artículo y una presentación de un estudio que se realizó en una red logística, perdón, en una asociación logística de Argentina, donde hacen una encuesta sobre cuál es esta importancia del recurso humano en la logística y ven ahí algunos indicadores importantes que me parece que deberían de revisarlos para que vean realmente esta importancia que se genera, además de un artículo que se encuentra por ahí donde precisamente nos definen 3 o 4 cuestiones por las cuales es importante fijarnos en el recurso humano. Entonces, les propongo como actividad que a partir de esto puedan investigar con profesionales en el área de la logística, ¿verdad? Tal vez a niveles que estén a nivel de jefatura, de alguna coordinación o algo, para que puedan ayudarles a definir cuál sería el perfil que deberían de tener las personas que aspiren a estos 3 puestos que se mencionan acá. En
y que definan formación, actitudes, habilidades, destrezas y experiencia. ¿Verdad? ¿Qué es lo ideal que deberían de tener ellos? Ahí ustedes van a poder elaborar una listita con esos elementos y los vamos a discutir en el foro de la unidad 4. Ahí les voy a abrir el espacio para el foro y cada quien hace su participación. ¿Verdad? Y empezamos a discutir con las participaciones de los demás. Así es que bueno, hasta acá estaríamos llegando con esta sesión. Eh, Nos veríamos en la siguiente sesión para ya empezar a discutir el siguiente tema. Así que muchas gracias por su participación.